al maestro Ricardo Sevilla, precisamente, que ya está listo para hablar sin censura y dejar la víbora chillando. El maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, columnista del diario Basta, miembro de esta familia sin censura y el terror de los intelectuales orgánicos. Mi querido tejedor de historias, mi querido tejedor de noticias, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Querido Vicente, público memorioso, saludos fraternales de regreso. Y vaya que la racista Laura Zapata, la estoy escuchando, está perdida en el espejo de su egolatría. No les dije a ustedes, dice la babosa, que solamente está criticando a las bases de Morena. No entiende lo que está diciendo, no comprende lo que está vociferando. Vaya cabeza hueca. Dice nerviosa que quiere a los del campo. ¿A quiénes? ¿A quiénes del campo? A los campesinos, a los agricultores, a quienes han sido beneficiados por este gobierno a través de los programas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. ¿A eso se refiere esta botarate? ¿A quién se refiere? Que nos diga exactamente la hermana huevona y desangelada de Thalía. A los mexicanos y a las mexicanas que se han inscrito al programa de fertilizantes para el bienestar o al programa de producción para el bienestar. Si esta desbrujulada ama a los del campo, como les llama de manera impersonal y despectiva, entonces se está refiriendo a la gente que es apoyada a través del programa de abasto rural o al programa de abasto social de leche. A lo mejor se está refiriendo a ellos, pero no sabe, y no sabe Vicente, porque no cabe duda de que el pendejismo y el clasismo de Laura Zapata y esa runfla de faranduleros metidos a periodistas, entre comillas, es proverbial. Entonces, hay que compadecerlos, hay que darles una palmada en la cabecita hueca, a ver si así se les orean un poquito las ideas, pero da risa tener que pues desmentir a estos babosos, porque nada más uno los contempla ahí recargado en la mesa de manera piadosa, porque no atinan simple y sencillamente, pero esos son los voceros del corporativismo, de alguna manera, pues lo tienen bien ganado. Ya decía Carlos Monsiváis en aquella célebre intervención en el calabozo donde estaba el estúpido de el burro Van Rankin y Esteban Arce, este clasista también, que ellos eran la esencia de la televisión y ellos pensaban que era un elogio porque no entendían los imbéciles. Pues estos tampoco, querido Vicente, público maravilloso, no entienden que son la esencia de la derecha. Su imbecilidad, su estulticia, su trapacería es la esencia del conservadurismo. Y vaya que la prensa corporativa, hablando de conservadores enojados, estúpidos, está enojada, bien enojada, Vicente, porque no paran los ataques contra López Obrador. En el Financiero de Manuel Arroyo, ¿qué digo? Escribe, garrapatea a Raimundo Rivapalacio, ya lanzaron sus saetas venenosas de hoy, diciendo que el presidente tropezó en sus niveles de aprobación. Yo no sé cuáles números están manejando, porque a lo mejor son los de Gibran, que ya ves que dice que hacen mediciones con emoticones. Es un cabeza hueca, pero bueno, ha de leer estos mismos medios de comunicación. Sí, de hecho los consulta porque escribe El Milenio. Y en la revista Expansión se dieron a la estúpida tarea de sacar, según ellos, las frases más polémicas de López Obrador. Pero, Vicente, son los ardides clásicos de los medios de comunicación que ya no tienen audiencia, son los estratagemas de quienes saben que han perdido la audiencia y la credibilidad. Y es que tratan de enrarecer el ambiente justo hoy, cuando López Obrador dará su cuarto informe de gobierno. Dalia Escobar, conoce el público memorioso a esta reportera, desde las páginas de Proceso también lanzó su arpón contra el presidente y dice que hay una agenda que le falta cumplir a López Obrador. Pero Dalia, hay que tratar de leer esto, digo que hay que tratar de leerlo, porque no sabe redactar. Y entonces, si no sabe redactar y poner una coma, mucho menos sabe argumentar ni realizar una reflexión. Si pensara un poquito, pero un poquitito nada más, lograría discernir, Vicente,
que el trabajo reporteril que según ella está aportando a esa revista solo se reduce a ser la empleada de un medio de comunicación que tiene detrás nada más ni nada menos que la presentadora de televisión María Scherer, que está casada con Juan Ignacio Zavala, cuñado de Felipillo Calderón, y al exconsejero Julio Scherer Ibarra, que no está precisamente en buenos términos con el presidente López Obrador y menos con la Cuarta Transformación. Como quiera, estaremos muy pendientes del informe que hoy presente el presidente López Obrador, quien justo hoy en Palacio Nacional, exactamente en el área donde se encuentran los chingoncísimos murales de la epopeya del pueblo de México, que no le gustan a Guillermo Sheridan porque Sheridan le encabrona todo. Pues bueno, dará a conocer López Obrador los avances de su administración en varios rubros, en varios ámbitos, en la salud, en la educación, en la seguridad, en la economía, entre otros temas, y vamos a estar muy atentos para analizar, no como Dalia, no como el Proceso, no como en El Economista, no como Pascal y todos esos botarates, pero déjame contarte, Vicente, que hay un tema que apenas ha sido tocado por los medios de comunicación corporativos, y es un tema que tiene que ver con el religioso católico Norberto Rivera, quien se encuentra en el radar del FBI, y no es película, es que este personaje que lo conoce la gente muy bien, porque pues ha sido quien ha apoyado a Marcial Maciel, lo apoyó, le cubrió las espaldas, pues ahora está en la mira del Buró Federal de Investigaciones debido a su estrecha relación con un empresario llamado Fernando Prió de la O, quien es señalado precisamente por ser un presunto lavador de dinero para el narcotráfico. Entonces, están saliendo varias notas, varios reportajes. Nosotros dimos a conocer precisamente aquí en Sin Censura un trabajo donde fotografiamos a Norberto Rivera con Diego Fernández de Ceballos y una magistrada, ¿te acuerdas? Esa magistrada que es sobrina de Diego Fernández de Ceballos y que tiene pues a la prensa de Querétaro tomada de la mano, le cubren hasta los cumpleaños, y esa fotografía que usted está viendo en pantalla es precisamente de un medio de comunicación allá en Querétaro, donde tienen la prensa corporativa chayoteada. Y pues bueno, Norberto Rivera está en el ojo del huracán, este personaje, pues bueno, que ha incursionado en diversos negocios, ¿sí? No se toca en los medios de comunicación. Yo me acuerdo que en el periódico Excelsior le dedicaban, tú sabes que allá son religiosos católicos, entonces le dedicaban ahí planas completas de elogios a Norberto Rivera, pero pues este personaje ha tenido vínculos y comportamientos nada sacros, nada absolutamente, y pues este personaje tuvo una escuela obscura, tuvo mentores que hay que tener en la lupa, porque en sus inicios sacerdotales el tipo fue humilde, pero se le olvidó. Hay que recordar que fue consentido del obispo de Durango, Antonio López Aviña, y pues uno de los personajes de mayor poder tanto en lo religioso como en lo político, era un sujeto de familias ricas y pues bueno, tenía mucha influencia en el ámbito político. Y este personaje, pues bueno, también tuvo, ya lo decía yo hace un momento, la influencia de Marcial Maciel, a quien protegió a capa y espada, y pues bueno, hubo reportajes cuando era, por ejemplo, decente Carmen Aristegui y sacaba estas investigaciones, que por cierto no las sacó al principio ella, fue un reportero de La Jornada, pero pues ella se lo llevó para allá, le prestó los micrófonos y ya sabes cómo actúa un poquito Carmen, y bueno, pues este personaje está en el ojo del huracán. Yo recuerdo que también hicimos un trabajo especial en Excelsior en su momento, lo firmé yo sobre Girolamo Prigione, este personaje muy oscuro que mandaron precisamente del Vaticano y pues que se codeaba con las esferas más altas del poder político, social y empresarial. Entonces, esto le ayudó a Norberto Rivera pues a relacionarse y pues convertirse en uno de los personajes más polémicos
de esta opción religiosa. Hay que recordar, por ejemplo, al Calce, que en 2005 hubo un escándalo de las famosas narcolimosnas, sobre todo cuando un exsecretario que trabajaba en el arzobispado en Aguascalientes afirmó que el dinero donado por los narcotraficantes se bendecía para apoyar las obras pías de la iglesia. Imagínate este personaje que ha estado a la mesa de Carlos Salinas de Gortari, por ahí anda un video circulando, ahí tenemos esta fotografía de ese video, donde está abrazando a Norberto Rivera, pero no solamente lo abrazó, sino que en esa reunión dice, te pido, Dios, que bendigas a nuestro invitado especial, Carlos Salinas de Gortari. Estos son los elementos, entre otros varios, que tienen precisamente a Norberto Rivera en la mira del FBI, y pues bueno, que ahora ya, a pesar de que ha estado enfermo, hay que recordar que el año pasado incluso se estuvo en terapia intensiva porque salió positivo COVID, y bueno, pues durante el mandato como arzobispo de la Ciudad de México, empezó con esos gustos sofisticadísimos, sus amistades de alcurnia, y pues bueno, vendió indebidamente, esto es muy interesante, 12.5 millones de dólares del copyright, imagínatelo, al cabrón, del copyright de la imagen guadalupana a una empresa estadounidense, a Biotran, mediante un contrato suscrito en 2002. Entonces, cuando vino el Papa a México, se le criticó la excesiva comercialización que hicieron él y sus lacayos, sus legionarios de la imagen del Papa. Es decir, el propio Papa lo criticó, y pues bueno, ahí está este personaje que incluso esa lana que sacaron, Vicente, hubo un personaje que dijo, bueno, pues como hubo un excedente económico, vamos a donarlos a los asilos, esa lana, y a los orfanatorios. ¿Y qué crees que dijo Norberto Rivera? No, porque él quería quedárselos. Y eso es lo que tenemos ahora en este día, donde hay información álgida, querido Vicente. Así es, y bien lo señalas, Ricardo, es un tema no abordado por los grandes micrófonos, las grandes televisoras, las grandes plumas. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Esa es la pregunta del millón. ¿Porque no es noticia o porque, noten mi sarcasmo, o porque el que paga manda? Pues puede ser por esa, fíjate que incluso en la prensa, en el periódico que dice lo que otros callan, eso es su eslogan. Yo diría que es el periódico que otros callan porque otros periódicos tienen pudor. Bueno, ahora ya lo han ido perdiendo, pero tiene un suplemento que se llama Desde la Fe. En el periódico Excelsior son católicos, en Reforma son católicos, en el Financiero son católicos, en Proceso. Proceso siempre ha sido una revista católica, fue fundada por católicos, por el padre Maza, Enrique Maza, por Vicente Leñero, el propio Julio Scherer era católico, y pues ellos han seguido esa línea, han tenido una amistad muy estrecha con los jerarcas de la Iglesia Católica, entonces cuidan eso. Y pues bueno, han habido también grandes aportaciones, por eso incluso Norberto Rivera en ese mismo evento que tuvo con Carlos Salinas de Gortari, también bendice a esos medios de comunicación. Ahorita a nosotros nos excomulgaría, querido Vicente, porque estaríamos abjurando de la verdad que ellos difunden en esos medios de comunicación, ¿verdad? Por supuesto, entre comillas, pero dices muy bien, estos personajes están bien vinculados al poder, son sujetos que han estado de abrazo, beso y piquete de ombligo. Ahí tenemos el propio Norberto Rivera, ha lidiado con todos los políticos, con Enrique Peña Nieto, con Vicente Fox, ni se diga, y se llegaba ahí a la Basílica de Guadalupe, y allá pues lo abrazaban los jerarcas católicos, y pues en pago había grandes prebendas para ellos. Entonces, no tocan esos temas precisamente porque tienen esa estrecha amistad que tiene que ver simple y sencillamente con los temas económicos.
En el marco de este cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues todo mundo quiere opinar a favor o en contra, pero hay de personajes a personajes, y yo tomaba cuatro tweets de Vicente Fox. Fíjate nada más el nivel, y además los retuitean muchos de estos de la oposición que se dice seria. Dice ayer, por ejemplo, Vicente Fox, el barco 4T se hunde, las ratas saltan. Hoy escribió, nada hay peor que un presidente que esté enojado y fracasado. Aguas. Luego escribió, el presidente más rechazado y pronto el más vomitado. A lo mejor se estaba viendo en el espejo el señor. Y hace un rato, el informe de gobierno es como el AIFA, está vacío y no hay nada que mostrar. Pues si ese es el nivel de la oposición que retuitea Vicente Fox, me queda claro, pues que no han entendido ni entenderán, mi querido Ricardo, que hay bases que se han ido poniendo para que las cosas cambien. A lo mejor no ha llegado todo lo que quería el que votó por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero de ahí a decir estas barbaridades, me parece una grosería. No tiene argumentos Vicente Fox. Este es un personaje completamente dispensable, no indispensable, dispensable, porque vayan a estar espiándonos ahí los chayoteros y van a decir, es que Ricardo Sevilla dijo que era indispensable. No, 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 dije el antónimo, dispensable, es decir, que no vale un cacahuate. No presentan argumentos. Ojalá nos dijera Vicente Fox, qué ha hecho mal López Obrador, con puntos y comas, y a lo mejor ahí podríamos emprender un debate con argumentos sólidos, hasta cierto punto respetuoso, pero este personaje no va a tener jamás ese nivel, y no lo va a tener porque no lo tuvo nunca, y ahora, aunque a la vejez le suela carcomer la viruela, pues no va a obtener esta lucidez que nunca tuvo. Que nos diga Vicente Fox si no están haciendo bien las cosas en la Secretaría de Educación Pública, por ejemplo, donde echaron abajo todos esos libros de texto gratuitos donde venía la tergiversación de la historia, donde Héctor Aguilar Camín, en la Dirección General de Publicaciones, pues tenía ahí a todo su séquito. Hay que recordar que la Secretaría de Educación Pública en tiempos de Peña Nieto, pues estaba tomada por un mequetrefe como Nuño, que no sabía leer ni leer, la diferencia entre leer ni leer, y se lo tuvo que decir una niña de primaria. Pues así son estos personajes. Que nos diga cómo fue que abandonó el sistema de salud de México y ha tenido que venir el presidente López Obrador a recuperar esa parte, porque no había una buena atención en la parte médica, en la parte farmacéutica, en la parte quirúrgica, en la parte hospitalaria, y hoy están floreciendo ese programa del IMSS Bienestar, que desde épocas de Carlos Salinas de Gortari habían echado a andar, pero lo hicieron con muy mal tino, con una pésima administración. Que nos diga también si no ha habido avances precisamente en eso que ellos siempre han relegado de una forma elitista, en los programas sociales. Les acabamos de mencionar los varios programas que tiene la Secretaría de Agricultura en torno al beneficio a las personas que menos tienen, por decirlo con un eufemismo, y pues no los conocen. Entonces, si se metieran a ver los programas, los resultados de los programas, a lo mejor podríamos debatir en un debate, en una conversación de fondo, pero si no, simple y sencillamente van a ser dardos pestíferos, saetas venenosas, arpones en contra de la Cuarta Transformación, con el simple y sencillo objetivo de enlodarla para que la gente lo crea en esta tergiversación de la información, y entonces se crea ese cuento chino
y en las urnas vaya y vote. Eso es lo único que ellos están pensando, en la parte más elemental, en la parte más anodina. Nunca han sido unos buenos interlocutores. Ya ves que Gibran ahí en la mesa de Leo Zuckerman no sabe la diferencia entre un locutor y un interlocutor, y bueno, hay que írsela a enseñar, y pues bueno, ya ni siquiera necesita pegarle Leo Zuckerman y la gente de Foro TV al presidente López Obrador, porque cuenta con la ayuda de un traidorcillo como Gibran y otros personajes del estilo, que como no han encontrado un buen negocio en la Cuarta Transformación, pues ahora se están lamentando porque creían que iban a llegar como en épocas del PRI, como en épocas del PAN, a tener la mesa servida, y iban a decir, ahora quítense ustedes que voy yo. Pero el presidente López Obrador, desde mi punto de vista, ha hecho bien las cosas. Ha habido equivocaciones en algunas secretarías, desde luego, las hemos denunciado en su momento, pero eso no significa que la Cuarta Transformación esté avanzando, y esté avanzando de manera positiva, de una manera tan positiva, Vicente, que el público, la gente lo está viendo, y tiene el presidente López Obrador no el respaldo, no del 50% del que hablaba Alasraqui y que Gibran decía, no, es del 61%, y son encuestas del propio periódico Reforma. Así que por favor, no la chinguen, pónganse a estudiar un poco y a leer, que les va a hacer muy bien. Querido Ricardo, bueno, porque sé que los conoces bien, no puedo dejar pasar este tuit. Son los que dicen en la oposición, son las plumas respetables de México. Son los que dicen desde los medios desde la élite del periodismo, que estos sí son los verdaderos periodistas. Héctor de Mauleón, Ricardo Sevilla, a las 6:41 de la mañana, hoy, publicó este tuit. Hoy comienza el último tercio de un sexenio fracasado. En adelante todo será caída, pero esa caída todavía puede arrastrar consigo muchas cosas. Como sea, entramos en la fase final de esta pesadilla. Ah, pero son los periodistas imparciales, los que no son golpeadores de López, son los verdaderos periodistas. Que se quiten ya las máscaras, no la chinguen. ¿Qué más claridad quiere la gente para entender que estos son golpeadores, mercenarios de la pluma, mi querido Ricardo? Este es un personaje absolutamente abyecto con todas sus letras. Es un sujeto que se hizo en una cantina en el Salón Palacio. Lo apoyó un migrante, un migrante español, Pepe de la Colina, José de la Colina, un entrañable amigo de Octavio Paz, y ahí lo empezaron a cobijar. De pronto el tipo se acercó a Octavio Paz, lo rechazaron y se fue a pedirle en ese momento a Chiche, como decimos en el barrio, al grupo que en ese momento era su opositor, el grupo Nexos, que encabezaba Enrique Flores Cano, y que después heredó Héctor Aguilar Camín. Y si tú vas a una presentación de un libelo de estos personajes, te vas a encontrar con toda la camarilla, porque van ellos en grupo a todas las presentaciones. Ahí vas a encontrar a Héctor Aguilar Camín, a Luis Miguel Aguilar Camín, a Ángeles Mastreta, a los hijos, a los hijos también e hijas de Rafael Pérez Gay. Todos estos personajes se van echando porras a sí mismos, y si tú buscas, o la gente se da a la tarea de seguir las publicaciones de estos personajes, todos traen el mismo tema. Encontramos a Rafael Pérez Gay haciendo exactamente lo mismo en Milenio, lo hizo en su momento en La Razón, que lo que hace José Luis Martínez, que es el director del suplemento cultural de Milenio, a través de un personaje chafa que se llama el Cartujo. Y bueno, son los amigos de Héctor de Mauleón, este supuesto cronista del narcotráfico, que todo se lo inventa. Yo diría que un 70-80% de las cosas que narra en sus crónicas Héctor de Mauleón son puro cuento, y son puro cuento porque evidentemente, si nosotros evidenciamos a Guillermo Sheridan, a Enrique Krause, a Claudio González, como lo hemos hecho,
pues ellos van en su derecho de réplica, nos van a decir, no, lo que tú estás diciendo es equivocado, es erróneo, o sencillamente no pasó. Pero lo que hace Héctor de Mauleón es hablar de unos supuestos personajes en supuestos cárteles que hicieron tal o cual cosa, pero evidentemente no va a salir ningún jefe de ningún cártel, ni de la Unión Tepito, ni de Tláhuac, a decirle, no, en mi derecho de réplica, Héctor de Mauleón, lo que te puedo decir es que estás inventando y lo único que estás publicando es un cuento literario, y eso es lo que hace Héctor de Mauleón. Entonces, estos periodistas objetivos francamente no existen. Este sujeto es muy bien recibido en Televisión Azteca, en ADN 40, ahí lo vemos con sus cuartillas porque no sabe de crónica, pero él quiere llenar los zapatos de Carlos Monsiváis, pero está cabrón llenar los zapatos del cronista de Portales, y mucho menos un sujeto tan chupamaro como es Héctor de Mauleón, y que pues la gente tiene que saber, se hizo en una cantina, y no está mal echarle ahí una que otra vez, pero este personaje es un calderonista de hueso colorado. Pues, mi querido Ricardo Sevilla, creo que lo has dejado muy claro. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tus trincheras y amor con amor se pague, maestro, como todos los días? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, gracias por la hospitalidad, orgullosos de formar parte de la familia Sin Censura. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganos en Los Datos Duros, Ricardo Sevilla, Los Datos Duros, donde tenemos informativo de lunes a viernes en punto de las 8:30. Sigan mi columna en Basta. Hoy hablamos sobre Ricardo Monreal. Ya la compartimos en Twitter para que le echen un lente. Y síganme, por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde estoy participando entre 11 y 12, de acuerdo con la información. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana. Claro que sí, te mando un abrazo, maestro. Muchas gracias por acompañarnos, por hablar sin pelos en la lengua, sin censura.